Hola, les damos la bienvenida a una emisión más del programa Enlace UPN que se transmite por el canal de televisión por internet de nuestra universidad. Hoy continuamos con la serie de programas dedicados a los proyectos de investigación. En esta ocasión nos acompaña la doctora Xóchitl Bonilla Pedrosa, coordinadora del proyecto Representaciones sobre la digestión y distribución de nutrientes en alumnos de educación primaria. Gracias por estar con nosotros. También la acompañan en el estudio la doctora Rosa María Soriano y la doctora Gabriela de la Cruz Flores, dos de las integrantes de este proyecto de investigación. Antes de iniciar con nuestra charla, les daremos una breve reseña de nuestras invitadas. María Xóchitl Bonilla Pedrosa es maestra de biología especializada en la enseñanza de las ciencias naturales. Realizó la maestría en educación en el área de ciencias naturales y la maestría en pedagogía en la Universidad Pedagógica Nacional. Es doctora en Pedagogía por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Sus líneas de investigación son la enseñanza y aprendizaje de las ciencias, epistemología, cognición y evaluación. Es coautora en la elaboración y desarrollo de la investigación, diagnóstico de la especialización en enseñanza de las ciencias, cuestiones epistemológicas, representaciones de diversos fenómenos de la naturaleza. Ha participado en proyectos de investigación sobre la enseñanza de las ciencias, los conceptos científicos de los niños a partir de diversas realidades contextuales y un acercamiento que involucra a la producción de textos de divulgación científica en lengua indígena. Ha publicado artículos en revistas especializadas y es autora de varios libros y capítulos. Bienvenida, doctora Bonilla. Rosa María Soriano Ramírez es licenciada en Pedagogía por la UNAM y realizó la maestría en Enseñanza Superior y el doctorado en Pedagogía en esta misma institución. Ha participado en proyectos de planeación, diseño y elaboración curricular de programas de posgrado en la UPN. Unidad 098, donde también ha sido responsable del proyecto editorial Momento Pedagógico y Expresiones. Sus líneas de investigación son la enseñanza de las ciencias, políticas educativas, teoría pedagógica, teoría curricular, procesos cognitivos, entre otras. Ha publicado artículos en la revista de posgrado de la UNAM, Matices, y dirigido varias tesis a nivel posgrado. Bienvenida, doctora Soriano. Gabriela de la Cruz Flores es doctora en Psicología por la UNAM, realizó una estancia postdoctoral en el Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación en la UNAM. Es miembro del SNI Nivel 1. Entre sus líneas de investigación se encuentran evaluación educativa, tutoría en educación superior, equidad e inclusión educativa, representaciones e ideas previas en el aprendizaje. Cuenta con participaciones en congresos nacionales e internacionales sobre educación y psicología. Ha publicado artículos en la Revista de Educación Superior, la Revista Mexicana de Investigación Educativa y Perfiles Educativos. También es autora de diversos capítulos en libros nacionales e internacionales. Muchas gracias por estar con nosotros. Para iniciar nuestra charla, ¿nos podrían ustedes hablar acerca de los trabajos que se llevan a cabo en su cuerpo académico? ¿A qué cuerpo académico pertenecen? Educación, Ciencia y Tecnología. Este cuerpo académico es un cuerpo ecléctico porque en él está basado en un grupo de profesionales de diferentes formación académica. Tenemos psicólogos, pedagogos, gente de ciencias y que tiene que ver mucho, nosotros nos basamos en la transversalidad. Señalamos que uno de los elementos importantes para construir esto que se le llama ciencia y tecnología tiene que ver con esta amalgama de formación académica que nos van a permitir a nosotros poder establecer toda una serie de condiciones que van a poder restablecer esta condición de qué se entiende por ciencia, pero sobre todo en el caso de ciencias naturales específicamente, y nos apoyamos con el uso de las TICs. En nuestro cuerpo está la coordinadora de la especialización en competencias, Xóchitl, ¿no? Ella es la coordinadora y muchos de nosotros participamos en esta especialización. ¿Y por qué se han interesado particularmente en esos objetos, todos estos integrantes de su cuerpo académico? Bueno, uno de los elementos importantes tiene que ver con la conformación de este cuerpo desde esta lógica de entender
que las ciencias naturales tendríamos que entenderlas desde esta multifacética visión, pero que además hay demandas actuales que evidencian la necesidad del uso de las TICs, que establecimos como un elemento primordial. Uno de los elementos primordiales que establecimos es que el objeto de estudio de nosotros es las ciencias naturales, pero con apoyo del uso de las TICs. ¿Por qué lo utilizamos como un elemento importante? Porque la gente que la conforma, Alberto y Xochitl, son los que originan de origen, pero que además desde la otra forma de organización de la universidad establecieron como un elemento importante las ciencias naturales. Y nosotros los que llegamos después nos fuimos adheriendo a este objeto de estudio. ¿Y cuáles son los proyectos que actualmente lleva a cabo su cuerpo académico? Actualmente estamos desarrollando una investigación que consiste en indagar las representaciones que tienen los estudiantes sobre la digestión y su vinculación con la distribución de nutrientes en todo el organismo. Esta es una investigación que se trata de un diagnóstico con trabajo de campo que pretende dar cuenta de esas ideas o formas de pensar de los estudiantes, sobre todo del nivel primaria, para que los profesionales de la educación, aquellos que se dedican a hacer planes, programas, libros de texto, y sobre todo los maestros, partan de esas ideas o representaciones para poder organizar sus actividades didácticas, su trabajo ya en el aula específica. Esta investigación la pretendemos realizar en una escuela e indagar qué piensan los niños desde primero de primaria hasta sexto grado de primaria. Vamos a utilizar diversos instrumentos. Entre ellos está una tarea que consiste en que en una silueta los niños escriban y dibujen qué es lo que pasa con un alimento sólido cuando el sujeto lo ingiere. Además, vamos a aplicar un cuestionario con preguntas semiestructuradas que abordan qué es la alimentación, qué órganos constituyen tanto el sistema digestivo como el sistema circulatorio, cuáles son los procesos que intervienen en esta parte de la nutrición, y una entrevista para poder clarificar algunas interpretaciones que no hayamos hecho de manera adecuada. ¿Y cuáles son los constructos teórico-metodológicos en que se basa, en que se fundamenta esta investigación? Claro, mira, básicamente estamos tomando dos perspectivas teóricas que incluso pues tienen mucho en común, lo que es la psicología cognitiva y el constructivismo. De la psicología cognitiva lo que estamos recuperando es pues todos los aportes que nos ofrece hacia cómo las personas, cómo los seres humanos estructuramos una serie de conceptos, de conocimientos, cómo organizamos, cómo jerarquizamos, cómo le damos significado. Entonces esos aportes los recuperamos desde la propia psicología cognitiva, pues en torno a este análisis que nosotros pretendemos hacer sobre las representaciones que tienen los niños acerca de estos procesos que ya Xochitl nos comentaba, procesos de digestión. Del constructivismo estamos recuperando lo que tiene que ver con esta forma en que las personas también vamos construyendo significados, pero siempre muy vinculados a un contexto, a una realidad específica, y que en esos procesos dialógicos, pues bueno, se va construyendo estos saberes, ¿no? Es decir, no es solamente un objeto que está de manera determinada, sino son estos procesos en cuanto a que los niños, las personas en general, vamos incorporando sus significados, pero siempre de una manera dialógica, de una manera interactiva. Interactiva, claro. ¿No? Y bueno, pues otra cosa importantísima desde nuestra investigación tiene que ver, lo comentábamos, las representaciones, ¿no? Las representaciones es un elemento fundamental para nuestra indagación, porque los seres humanos desde chiquitos nos vamos haciendo explicaciones, ¿no? Acerca de lo que pasa. Las vamos construyendo, y a veces cuando nos acercamos ya al campo de la escuela, ya a la educación
formal, a veces no necesariamente eso que construimos dentro de nuestra cotidianidad, dentro de nuestro contexto, de nuestra familia, de nuestra cultura, se acerca a esas representaciones que en la escuela nos quieren enseñar, ¿no? De ahí la importancia también de nuestra investigación, de hacer este contraste y de conocer precisamente estos procesos de representación en los niños para que desde la parte educativa podamos actuar. ¿Y tienen o hay qué antecedentes sobre este tipo de investigaciones? Bueno, a nivel internacional hay varios sujetos, entre ellos están Bannett, Teixeira y otros más, que se abocaron a indagar, León Sánchez a nivel nacional, que se abocaron a indagar qué es lo que piensan los niños sobre determinados fenómenos, sobre todo de tipo biológico, con relación al cuerpo humano. ¿Qué es la vida? ¿Cómo respiramos? ¿Qué es la circulación? ¿Qué es la nutrición? Etcétera. En el ámbito nacional tenemos a Rigoberto León Sánchez, que también ha investigado, a Vicente Paz, que también pertenece incluso a la UPN, también se ha abocado a indagar qué piensan los estudiantes de educación básica. Él ha indagado sobre evolución y sobre digestión también. Y aquí en el cuerpo académico, con anticipación, con las alumnas de maestría, ya hicimos una pequeña indagación de qué es lo que piensan los alumnos de tercero y cuarto grado de primaria sobre el proceso de la digestión. ¿Cuáles fueron los resultados de esta última investigación? Se encontraron varios modelos. Es decir, las representaciones que nosotros encontramos de los estudiantes las organizamos en modelos y se encontraron varios modelos. El primer modelo corresponde a que el sistema digestivo es un tubo discontinuo. Puede estar abierto o puede estar cerrado. Entonces ahí tenemos el primero cerrado y el segundo modelo abierto. Otra representación que tienen los niños es que el sistema digestivo que corresponde a un tubo ya es continuo y puede estar abierto o puede estar cerrado. Cuando está abierto ya aparecen algunas nociones de cuáles órganos lo conforman, aunque ahí pues hay una confusión todavía. ¿Por qué? Porque muchos de los niños de tercero y cuarto grado de primaria piensan que el sistema digestivo es el estómago nada más, por ejemplo. Ajá. No identifican algunos otros órganos como los intestinos, el intestino grueso, algunas glándulas anexas. Posteriormente ya dicen, ese tubo se comunica al exterior. Anatómicamente hay más evolución que con relación a lo que sucede en cada uno de los órganos. ¿Por qué? Porque en el proceso de la digestión hay cambios físicos y cambios químicos. Los cambios físicos los niños los detectan, como es la masticación, la trituración de los alimentos. Sí. Pero ya qué pasa con esos alimentos cuando actúan las enzimas que contiene la saliva, es muy difícil que los niños de tercero y cuarto grado lleguen a abstraer ese cambio, que es decir, que la galleta, la manzana que comemos ya no sigue siendo manzana, si por las enzimas ya se desdoblaron algunas sustancias. Entonces es un proceso muy abstracto que poco a poco el niño lo va construyendo para acercarse más a esa ciencia escolar. No queremos lograr conocimientos como un científico, pero sí que los niños tengan un acercamiento a esa ciencia escolar. Y por último, el último modelo, aunque fue en un porcentaje muy pequeño, es ya algunos niños empezaban a preguntarse, bueno, aquí hay sustancias que el cuerpo puede aprovechar. Esas sustancias se desdoblan. ¿Y qué pasa después? Algunos de ellos ya hacían la articulación con el sistema circulatorio, que es el que se supone que lo distribuye en todo nuestro cuerpo. Entonces, pero eso pasa con los niños de tercero y cuarto grado de primaria. Y nuestro interés es ver qué hay antes con niños de primero y segundo grado, que aquí se les tiene que poner una tarea. Es imposible todavía que ellos contesten un cuestionario porque todavía no manejan bien la escritura. Entonces hay que hacer entrevistas. En los niños de tercero y cuarto, que ya manejan ambos, aún así hay la necesidad de hacer las entrevistas.
Y con los niños de quinto y sexto vamos a ver qué representaciones tienen para organizar esas representaciones en modelos y dar cuenta de estas. ¿Para qué sirven? Para que los maestros digan, pues así piensan mis estudiantes. Y si están en un enfoque de tipo constructivista, partan de esas ideas para crear ciertas actividades didácticas. Toda la estrategia que se puede desarrollar a partir de eso. Bien, muchas gracias. En breve continuamos con nuestras invitadas. Ahora les proporcionaremos las siguientes instrucciones para que puedan ingresar al portal de nuestra programación. Adelante con la cápsula. Para acceder a las transmisiones por Internet del canal de radio y televisión de la UPN, escribe la dirección radioytv.upn.mx en el espacio identificador de la página web en la parte superior. O busca nuestra página en tu navegador. Simplemente teclea esta dirección y en la búsqueda aparecerá la página del portal. Ahí podrás seleccionar la programación de televisión, de radio o las transmisiones en vivo. Para otros dispositivos como teléfonos celulares con sistema operativo Android, iPod u otros, sigue las indicaciones que aparecen en tu dispositivo. Continuemos comentando sobre su proyecto. ¿Cuáles son los impactos de esta investigación para el área académica 3 a la que pertenecen y al campo de la investigación educativa? Bueno, hay varios elementos importantes. Primero, habría que ver que en el área académica 3 se empieza a establecer ya unas políticas de investigación. Se forma la llamada comisión de investigación, la cual va a establecer como esta serie de normas, esta serie de condiciones para poder no solamente registrar esta investigación, sino además echar a andar. Entonces, ¿cuál sería uno de los impactos en el caso para la área 3? Primero, que se empieza a uniformar, regular y establecer ciertas condiciones para investigar. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir también como dar cuenta de esta producción académica que se está llevando con los profesores de esta área. Un segundo momento tiene que ver mucho acerca de qué se realiza, o sea, qué realizamos los profesores del área 3. Antiguamente se establecía que cada uno de los profesores hacía una serie de investigaciones como en solo, como en grupo. Ahorita lo que se quiere establecer es que se señale en colectivo esta serie de trabajos que se estén realizando. Ese sería como el impacto fundamental, es la uniformidad y la regulación de esta producción académica. En el caso de la investigación educativa, ya precisamente con esta investigación, es crear y formar más adelante estrategias didácticas para la enseñanza de las ciencias naturales. Uno de los elementos importantes que hemos visto es que la manera tradicional de enseñar ciencias naturales tiene que ver mucho con esta lógica de que el profesor a veces de educación básica establece en esta lógica memorística elementos que pareciera que el niño tiene que incorporarlos, ¿no? Pero esta pareciera que el niño tiene que incorporarlos no toma en cuenta todos estos procesos de representación que el niño va estructurando en todo su desarrollo cognitivo. Entonces, ¿qué pretendemos? Pretendemos a mediano plazo establecer una serie de estrategias didácticas, sobre todo con profesores de educación básica, que les den elementos del manejo diferente de este proceso de enseñanza-aprendizaje. Uno de los elementos importantes en el caso de ciencias naturales es ver que no solamente la simple experimentación, sino poder establecer esta conexión entre lo que piensa el niño y los contenidos que están enseñando los profesores. Y entonces hacer esta serie de mediaciones. Y en estas mediaciones, esta investigación da cuenta o permite explicar toda esta serie de connotaciones. Anteriormente Xochitl señalaba toda esta serie de autores que se habían manejado. Uno de los elementos importantes en el caso de nuestra investigación es que lo vamos a hacer con niños mexicanos, con niños con esta actualidad que se está viviendo. Y esto nos va a permitir entonces poder ver cuál es la referencia con la reforma curricular actual y poder establecer si hay una compatibilidad en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Entonces, ese es por un lado. Y por otro lado, en el caso de educación superior, tiene que ver mucho con el volver a reencontrarse con esta investigación en el campo de las ciencias naturales y establecer que uno de los elementos importantes de este campo es empezar a recrear
nuevas líneas de investigación, porque se habla mucho de ciencias naturales y pareciera que tiene que ver mucho con esta lógica biológica o física o química, pero no se habla desde los actores. Entonces lo que nosotros queremos es dar resignificado a los actores. ¿Y a quiénes? Bueno, en este caso a los niños, ¿no? ¿Y qué papel juegan los maestros en ese sentido? ¿Por qué hablar de representaciones y no de conceptos, por ejemplo? Bueno, antiguamente los maestros, o actualmente también, llegan al grupo y aplican la famosa evaluación diagnóstica. Ajá. ¿Y qué es lo que indagan? Indagan la información que el sujeto trae. Pero esa información a veces no es aprendida con H, no es incorporada a la cuestión cognitiva del propio sujeto. Ajá. Sí. Entonces, ¿qué pasa con las representaciones? Te voy a poner un ejemplo. A veces en un examen yo explico, la fotosíntesis es la función por medio de la cual los vegetales fabrican sus alimentos, ¿sí? Y si yo platico con un estudiante, oye, ¿cómo se alimenta esta plantita? Ya da otra explicación. ¿Por qué? Porque el concepto de fotosíntesis es una información que él ha memorizado, pero en realidad no ha formado parte de su explicación del mundo. Entonces, y esas explicaciones son las representaciones. ¿Por qué indagamos representaciones y no conceptos? Sí. Los conceptos es una forma de representación, pero también hay otras representaciones como son las teorías. Un concepto es como darle algunas características a un objeto o a un hecho que le va a poder dar identidad. Pero esos conceptos a veces se relacionan con otros conceptos y esas relaciones forman redes que en realidad forman teorías, y no teorías desde el punto de vista científico, que también se da, sino teorías intuitivas, esas redes se dan aquí en la estructura mental del sujeto y forman teorías implícitas o teorías intuitivas que les sirven para explicar el mundo. También hay otras formas de representaciones, como son los marcos explicativos. Hay creencias, y todo ese conjunto de dar cuenta del mundo natural que rodea a los sujetos son las representaciones. Es un término más amplio que nosotros queremos indagar en los chicos de educación primaria. Y de hecho que como nos mencionaba inicialmente Gabriela, tiene mucho más que ver con esta visión de cómo se construye el significado de manera interactiva y con información que proviene de muchas partes, que viene de muchos lados y no está así como atomizada, ¿no? Claro. Y en ese sentido, ¿cómo entienden ustedes el proceso de construcción de estas representaciones que hacen los niños y las niñas de las ciencias naturales? Pues es que es un proceso bastante complejo, ¿no? Lo comentaba en un principio, por un lado pues está toda esta historia de los niños dentro de su propia familia, ¿no? Estas costumbres que incluso pues pudieran transmitirles a ellos en torno a estos procesos, por ejemplo, de manera particular estas representaciones sobre cómo se dan los procesos digestivos, pero también quisiera como resaltar esta parte del propio contexto y de nuestra cultura, ¿no? Tenemos arraigadas una serie de formas de concebir ciertos procesos, ¿no? Y en ese sentido pues se van configurando estas representaciones. Lo relevante creo que para el caso de la enseñanza, que es lo que nos compete, ¿no? En estos procesos educativos, es precisamente identificar cómo los niños están construyendo, desde dónde están partiendo, ¿no? ¿Qué están entendiendo por ciertos procesos, cómo les están dando significado, y sobre eso empezar a trabajar junto con ellos, ¿no? Que eso es un reto en realidad de nuestro sistema educativo. Si bien tenemos ahorita todos estos enfoques basados en esta aproximación constructivista, estos enfoques ahora basados en competencias y demás, ¿qué tanto en realidad nos estamos acercando como educadores a esas representaciones, y de esa manera que nuestra intervención como educadores pues tenga un sentido para ir reconfigurando estos significados apegados a un pensamiento pues más, no quisiera decirlo científico,
pero sí más apegado a una serie de saberes teóricos, ¿no? Que nos pudieran acercarnos a una realidad con mayores elementos para reflexionarla, para analizarla y para crecer también en esa misma cultura, ¿no? Y en ese sentido, ¿qué relevancia tendría para este nivel? Es decir, ustedes están enfocándose en este nivel, pero en lo subsecuente, en cualquier otro nivel, cuando uno se encuentra precisamente frente a las ciencias naturales, ¿ustedes cómo esperarían, qué supondrían que tendría que hacer estos niños, estas niñas ya mayores? Sí, bueno, Sí, en cualquier nivel existen esas representaciones. Sí. Incluso los docentes Los docentes. tienen representaciones de los fenómenos naturales. Claro que con el proceso evolutivo cognitivo y la educación formal, esas representaciones se van modificando. Pero ya en el proceso de enseñanza y aprendizaje es importante que el docente, independientemente del nivel, parta de esas ideas, de esas representaciones que trae el estudiante, en donde a través de ciertas actividades propicia que primero el estudiante sea consciente de lo que piensa sobre X fenómeno y segundo las contraste o las ponga en conflicto con la ciencia escolar. Y entonces él va a decir, bueno, esto que yo pensaba, pues no es como yo pensaba, y van cambiando sus representaciones. Pero eso lo tiene que hacer el sujeto al concientizar qué es lo que piensa. En este caso sería sobre el proceso de la digestión y la distribución de los nutrientes. Ustedes hablaban de ciencia escolar, que podría preguntarles, Claro. es muy sugerente, ¿sí? Hablar de ciencia escolar implicaría hablar de cuál es como esta lógica de lo que se enseña en la escuela. Una cosa es conocimiento científico y otra cosa es ciencia escolar. Lo que se da en la escuela no es un conocimiento científico, es una ciencia escolar, pero una ciencia escolar a veces acabada. Es decir, hace rato tú preguntabas, ¿por qué hablar de representaciones y no de conceptos? Nosotros criticamos fuertemente este modelo tradicional, donde el estudiante tiene que memorizar toda esta serie de conceptos. Imaginémonos la fórmula de movimiento o de distancia. Y entonces le explicamos a él el movimiento rectilíneo uniforme. Pero él establece esta fórmula y como si fuera parte de una exposición o de un trabajo, pero no lo ve desde la cotidianidad. Y entonces el movimiento rectilíneo uniforme, pues él dice, no tiene ninguna relación directa conmigo. Entonces, cuando hablamos de ciencia escolar, tiene que ver mucho con esta lógica de la cotidianidad, pero sí estableciendo a partir de una serie de contenidos. Lo que queremos es establecer cómo los procesos que se construyen los sujetos y los procesos mediacionales permiten o no esta complejidad de estas representaciones. Tú hace rato señalabas, bueno, en este nivel, pero ¿qué pasa en los niveles posteriores? En lo que hemos encontrado con una serie de cursos que hemos estado trabajando sobre todo con gente de la UNAM, es que en la gente de la UNAM decía, en la Facultad de Química, nosotros enseñamos la historia de la química, porque cuando estamos ahorita hablando de química, esto que nosotros enseñamos ya está desuso, ya está fuera de. Entonces dice, pero entonces hablar de ciencia escolar implica también hablar de un dinamismo, hablar de una complejidad, pero también implica establecer desde la lógica, como decía Xóchitl, establecer desde la lógica de construcción del otro. El problema es que en enseñanza de ciencias, y no solamente enseñanzas de las ciencias, sino puede ser de ciencias naturales o ciencias sociales, damos al otro sujeto como acabado, como que esto ya se tiene que dar porque esto ya se dio, ¿no? En el caso de historia, los famosos metarrelatos, en el caso de naturales, los famosos conceptos. Pero el problema que hemos visto, que en el caso, por ejemplo, de la evaluación de PISA, salen muy mal los estudiantes en ciencias naturales porque lo que hacen es aprenderse las fórmulas, sí, pero no las construyen. La información. La información. No hacerla conocimiento, exacto, que sería un poco la conclusión del sentido de representación. Exacto. Aquí yo quisiera agregar algo. Hay ciertos conocimientos que manejan los científicos. Esos conocimientos tienen que pasar por una transposición didáctica para ver cómo los vamos a manejar dentro del aula. Sí. Y esa transposición va a considerar varios elementos: el programa de estudio, el nivel cognitivo de los
estudiantes, sus representaciones y cuáles son los medios didácticos, incluso con el uso de las TICs, para que el alumno pueda comprender el avance de ese modelo que representa un fenómeno de la realidad. Si el estudiante adquiere o construye esto, no nada más va a poderse explicar los fenómenos que ve cotidianamente, sino va a construir una idea de la ciencia como algo dinámico, como un constructo del hombre que continuamente está cambiando y que es válido en determinados contextos y en determinados tiempos históricos. Muy bien. Muchas gracias. Antes de continuar con nuestra interesante charla, los invitamos a ver una breve cápsula sobre los trámites y servicios que ofrece la Subdirección de Servicios Escolares. Regresamos en unos instantes. La Subdirección de Servicios Escolares te acompaña desde tu ingreso hasta la titulación. Ofrece diferentes servicios a todos los alumnos de los niveles de licenciatura, especialización y posgrado. También establece los mecanismos administrativos para realizar distintos trámites como inscripción y reinscripción, elaboración de constancias de estudios y credenciales, duplicado de tira de materias, historiales académicos, certificados parciales y terminales, duplicados de certificados terminales, fotocopia de documentos originales, carta de pasante, expedición de títulos profesionales, así como la gestión de cambios de unidad, carrera, grupo y materias, bajas temporales o definitivas. También puedes realizar trámites y consultar tu trayectoria académica en la página de internet http://escolares.upn.mx/certificación/RX. Además, todo alumno de licenciatura que no cuente con protección por parte de alguna institución de seguridad social, como ISSSTE, Pemex o IMSS, puede solicitar el seguro facultativo del IMSS. Acércate al Departamento de Apoyos a Estudiantes de la Subdirección de Servicios Escolares para afiliarte al seguro facultativo. Para realizar cualquier trámite, debes hacer el pago correspondiente en la Caja General, entregar en el área de atención el comprobante de pago y mostrar tu credencial de estudiante y tira de materias. Si no tuvieras tu credencial en ese momento, con tu tira de materias y una identificación oficial vigente, puedes hacerlo. La Subdirección de Servicios Escolares se encuentra ubicada en la planta principal del edificio A. El horario de atención en mostrador es de lunes a viernes de 9 a 20 horas. Estamos de vuelta con nuestras invitadas. Doctora Bonilla, ¿nos podría decir a qué problemáticas trata de dar respuesta a esta investigación para la enseñanza de los procesos digestivos y respiratorios en el nivel primaria? Sí, cómo no, vamos a hacer un poquito de memoria y probablemente tú, Rosy o Gaby, aprendimos cómo funciona el sistema digestivo con un esquemita, ¿no? Y ahora localicen el estómago, pongan el estómago, ahí se forma esto y ilumínenlo de tal color. Y luego otro órgano y otro órgano, sin hacer la interacción o la conexión de que todo el sistema digestivo está unido, que es como si fuera un tubo que adquiere diferentes formas. Pero además lo importante es que ese sistema está unido con otros y el otro con otro, es decir, ver al cuerpo humano como un todo, en donde todos los sistemas y los órganos y todo están interrelacionados. Antes aprendíamos de manera atomizada. Sí. Por eso es importante indagar representaciones y no conceptos o información. Porque esa representación es una red de constructos que cada uno de los sujetos ha elaborado para darse cuenta a sí mismo de determinado fenómeno. Entonces, esa lógica también la tenemos que aplicar en los procesos de enseñanza y aprendizaje. Entonces, tratamos de aportar elementos que el maestro pueda utilizar, y bueno, no solamente el maestro, el diseñador de planes de estudio, de programas,
el que elabora los libros de texto, el que forma a los maestros, el que actualiza a los docentes. Ahí entra un poco nuestra institución como universidad pedagógica, de dar elementos necesarios que el conductor de esos seminarios o el que esté elaborando pueda aprovechar para diseñar mejores elementos que propicien realmente los aprendizajes. ¿Y cuáles serían los aportes que haría el estudio de las representaciones al campo de la biología? Algo muy importante de nuestra investigación es el identificar modelos que pudieran tener los niños acerca de estos procesos. Creo que ese es un componente básico y una meta que tendríamos en esta investigación, identificar esos modelos para que a partir de ellos podamos, desde la parte educativa, intervenir, ¿no? Es decir, más directamente apoyar a los docentes a la enseñanza de estos procesos. Pero fíjate que también algo muy importante que pretendemos lograr con nuestra investigación es que desde la parte metodológica, con el análisis de las tareas que nosotros pretendemos darles a los niños, también, por un lado, llevarlos a procesos de pensamiento que estén muy ligados, por ejemplo, desde problematizar, hipotetizar, comprobar, o sea, llevarlos también a una forma de pensar, ¿no? Sí. O sea, iría como es como una investigación que pretende ser una investigación de doble vía, digamos, o sea, por un lado, sí investigar estas representaciones, identificar los modelos que tienen los niños, pero por otro lado, llevar a los niños también a un repensar, ¿no? A generar estos procesos de pensamiento analíticos, reflexivos, que les ayuden incluso a transferir esas formas de organizar, de jerarquizar, de darle sentido al conocimiento, que puedan aplicarlo a otros dominios del conocimiento. O sea, no necesariamente aplicado, ahorita lo estamos viendo a las ciencias naturales, pero esa forma, desde la parte metodológica que nosotros pensamos desarrollar en la indagación, que pueda ser aplicado a otras áreas del conocimiento, ¿no? Entonces, digamos que entonces no solamente para el campo, como era en la pregunta, de la biología, sino que el espectro se hace mucho más amplio, porque lo que se apropia es un modelo. Un modelo que pueda ser transferido, aplicado a otros ámbitos. Así es. ¿Y cuál sería el impacto o la relevancia que ustedes esperarían que los hallazgos de su investigación tengan para el nivel de básica, digamos, de primaria? Bueno, primero, que el docente mismo reflexione sobre sus propias concepciones de este proceso, que se cuestione a sí mismo. En segunda, que cambie su forma o sus estrategias de enseñanza y aprendizaje. Tercero, pues que haya, que lo que encontremos sea publicado y que llegue realmente al maestro de base, el que está frente al grupo. Ya en el cuerpo académico se han elaborado algunos textos que van dirigidos o a los estudiantes de básica o a los profesores de educación básica. Aquí nos ha servido en especial para elaborar los programas de las materias sobre la enseñanza de las ciencias naturales, en donde se utilizan diversas estrategias como son la indagación, la problematización, la experimentación, la elaboración de diccionarios científicos, la elaboración de modelos, pero ya partiendo de esas ideas. Te voy a poner un ejemplo. Apenas trabajando con un grupo de maestros, se detectaron que ellos no sabían a dónde estaba conectado el hígado y el páncreas. Y a la hora de elaborar un modelo tridimensional, decían, bueno, ¿dónde lo conectamos o lo ponemos? Entonces, el maestro analiza que no sabe qué pasa con esa representación que tiene y busca, indaga y dice, pues va unido al intestino delgado. Y se asombró de ver que el intestino delgado tiene 6 o 7 metros, porque estaban elaborando. Y ahora, ¿cómo nos cabe aquí? Pues hay que doblarlo. Y llegaron a la conclusión de la forma que tiene el intestino delgado. Y eso lo hemos detectado en nuestros cursos que trabajamos con los docentes de educación básica. Entonces, en realidad, el impacto no solamente es para los docentes de ese nivel, sino hasta para nosotros mismos que trabajamos con los docentes. Claro. Uno de los elementos importantes es desmitificar
esto que se habla del estudio de las ciencias, porque cuando a veces se habla de estudiar ciencias, pareciera que uno tendría que tener ciertos atributos, ¿no?, para poderlo realizar. Pero lo que se pretende aquí es señalar que esta desmitificación va a permitir entonces al maestro de educación básica empezar a pensar que igual que el niño que tiene una serie de representaciones, él también tiene una serie de representaciones. Y que a veces si el niño no sale muy bien en ciencias naturales es porque al maestro tampoco le gusta mucho ciencias naturales. Y entonces nuestro reto es poder establecer esta serie de estrategias didácticas que le permitan coadyuvar en su mejoramiento de su práctica docente, básicamente, ¿no? Sin duda. Al principio nos dabas un poco un panorama de los distintos instrumentos que ustedes utilizan. No sé si quisieran abundar un poco sobre esto, precisamente para ver cómo se aproximan al estudio de las representaciones. ¿Qué instrumentos utilizan? Sí, bueno, básicamente había comentado Xóchitl que estamos pretendiendo aplicar tareas muy específicas para trabajar con los niños, retos, de alguna manera, siluetas, decíamos, donde ellos tienen que dibujar cómo se representan precisamente estos procesos, pero algo que quisiera que acotar es el hecho que cuando los niños estén dibujando, nosotros estar pues cercanamente con ellos y hacerles preguntas. En cierto sentido, yo diría que sería una entrevista un tanto parecida como una entrevista piagetiana, ¿no? En el sentido sí, de bueno, clínica. ¿por qué? Exactamente, ¿no? ¿Por qué lo ves así y por qué no lo ves de tal manera y qué pasaría si se mueve tal pieza, etcétera, ¿no? Para ir indagando cercanamente junto con ellos pues estos procesos. Y bueno, lo que comentábamos también en cuanto a otros instrumentos, los cuestionarios, propiamente que serían aplicados para niños más grandes, ¿no? Pero aquí lo clave va a ser este acercamiento que tengamos de las representaciones que tienen estos niños en esta edad de 6 a 12 años, pero de una manera muy cercana, ¿no? Que estos instrumentos nos permiten tener ese acercamiento para indagar más, o sea, no solamente que se quede en lo que ellos nos puedan escribir o dibujar, sino cercanamente con ellos interrogarles cómo están pensando las cosas, ¿no? Y eso pues va a ser fundamental para la construcción que nosotros pretendemos hacer de estos modelos, sí, ¿no? De estos modelos conceptuales que tienen los niños de estos procesos particularmente, ¿no? De digestivos y de circulación. Supongo que ustedes no son las únicas aplicadoras. No. Entonces, ¿cómo está conformado este equipo que utiliza esta serie de instrumentos? Bueno, nosotros estamos conformados por varias gentes. Uno es Alberto Monier Treviño, la otra es Alma Rodríguez Castellanos, la otra es Grisel Sandoval, Licea Sandoval, la otra es Guadalupe Sepúlveda Velázquez. Tenemos también a un colaborador, Lucio, no me acuerdo, Que es nutriólogo. que es un nutriólogo, que además una de las cosas valiosas es que al saber de nuestra investigación, y a pesar de que él es un apoyo administrativo, él quiso colaborar con nosotros. O sea, hay gente que se ha acercado porque le llama mucho la atención en lo que estamos realizando. Gente de servicio social. Gente Ajá. de servicio social. Tenemos varios estudiantes de la licenciatura en psicología que les ha interesado este tema, pero además gente también de maestría que quiere participar con esto, pero no solamente de aquí de la UPN, sino también de la UNAM. Entonces es un grupo numeroso. Sí, precisamente por eso les preguntaba, porque este programa va dirigido en gran medida también a los estudiantes de nuestra universidad y quienes estuvieran interesados a partir de lo que ustedes están exponiendo, bueno, que saben que se pueden dirigir entonces a ustedes. ¿Y en qué etapa se encuentra el proyecto? Bueno, A ver, entonces, ¿sí? Hemos primero tratado de conformar un equipo que tengamos un marco teórico semejante, porque cuando empezamos a trabajar, unos tenían un enfoque, otros otro. Entonces, se construyeron seminarios, ahorita llevamos en el tercero, para tratar de construir un marco teórico-metodológico homogéneo. Eso es una. Otra, estamos también indagando qué investigaciones se han hecho al respecto, es decir, el estado del arte
Ajá. Una investigación pues es la que ya elaboramos en el propio equipo, pero hay más a nivel internacional y nacional para ver qué es lo que han encontrado, qué metodologías utilizaron, cómo se podía enriquecer lo que ellos hicieron o encontraron. Ajá. Entonces ahorita estamos en ese proceso y también nos estamos acercando un poco ya a la elaboración de los instrumentos y a las categorías de análisis, aunque la definición de los mismos los vamos a tener hasta que apliquemos el primer instrumento, las categorías de análisis sobre todo, porque van a partir de lo encontrado en el estado del arte y de lo que se encuentra en los propios sujetos, objeto de esta investigación. Y finalmente, ¿ustedes cómo tienen prevista la producción así académica? ¿Hacia dónde tiende como parte del desarrollo de la misma investigación que ustedes realizan como cuerpo académico? Lo tenemos en dos sentidos. Primero, una producción académica que tiene que ver mucho con qué hemos encontrado. Entonces es la publicación de artículos, la publicación de libros a nivel nacional e internacional. Y básicamente lo que hemos realizado son una serie de ponencias y conferencias sobre este tema, ¿no? Muy bien. Gracias por estas respuestas. Va a salir apenas un artículo en un libro de la Facultad de Psicología, ya con los resultados de la primera investigación que se realizó en el equipo. Muy bien. Sí. En un momento más regresamos con ustedes. Ahora los invitamos para que puedan ver una cápsula interesante que hemos preparado. Adelante. El Departamento de Intercambio Académico y Relaciones Internacionales tiene como misión proporcionar a la comunidad de la UPN los elementos necesarios que le permitan su superación académica mediante la aplicación de programas de intercambio, vinculación o movilidad que deriven en el desarrollo profesional de los universitarios. Esto se realiza mediante los convenios de colaboración y la relación de la universidad con instituciones, organismos y gobiernos tanto locales como extranjeros. El Departamento de Intercambio Académico informa a la comunidad sobre los eventos que realizan instituciones de educación superior y organismos nacionales e internacionales. Además, asesora y orienta sobre las ofertas de programas de becas a las que pueden acceder los estudiantes. De esta forma, funge como medio de enlace entre las instituciones otorgantes de becas y el becario. Planea y organiza el apoyo relacionado con el seguimiento, la evaluación, los aspectos administrativos y de financiamiento. También, a través de la Red de Movilidad Nacional, creada por la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, ANUYES, se brinda la oportunidad, tanto estudiantes como docentes, de realizar estancias y asistir a cursos en instituciones de educación superior. Gracias a los convenios establecidos con organizaciones nacionales e internacionales, es posible la colaboración académica y la realización de proyectos de investigación con apoyo del CONACYT o de la Organización de Estados Americanos. Para mayor información, visítanos en el nivel azul, cubículo A417 o llama al 5630-9700, extensión 1150. Pues estamos de vuelta con nuestras invitadas y para concluir con esta interesante conversación, me gustaría que si pueden enfatizar algunos puntos de lo que ustedes han mencionado o que tal vez quisieran subrayar su importancia, por favor. Pues a mí me gustaría destacar tres cosas. La primera, hacer hincapié en que el conocimiento es construido a través de la interacción social con el medio ambiente que rodea al sujeto y ahora podríamos agregar que con el ambiente virtual. Todos estos ambientes permiten que el alumno construya representaciones y conocimientos. Otro punto que me gustaría enfatizar, porque de alguna manera estamos parados
en esta base es que el aprendizaje lo estamos considerando como una adquisición y modificación de representaciones. Por eso es importante indagar las ideas del niño, conflictuarlas con algunas actividades y que vuelvan a construir otras más cercanas a la ciencia escolar. Y por último, enfatizar que la ciencia cognitiva ve a las representaciones y al aprendizaje como dos procesos paralelos. Bien. A mí me gustaría establecer que uno de los elementos importantes de esta investigación es como puntualizar que la transposición didáctica no se puede entender si no entendemos desde la lógica propia de los niños. Es decir, esta investigación lo que pretende es darle voz a los que no tienen. Los que no tienen casi siempre son los estudiantes. Y entonces esto va a permitir a la larga establecer como esta lógica de ciencia escolar, o esto que se llama ciencia escolar, establecerlo a partir de una transposición didáctica vertida desde la propia construcción del sujeto, ¿no? Esto no quiere decir que se deje de lado los contenidos. Lo que se pretende es que desde esta propia construcción que ellos lo realicen, poder hacer todo este entarimado. Y por otro lado, lo que esta investigación nos está dando cuenta es este trabajo colegiado. Se habla mucho hoy de que la producción académica de nosotros como profesores de tiempo completo tiene que ser desde la colegiabilidad. Es esta investigación lo que nos ha permitido esto, no solamente a nosotros como profesores del cuerpo, sino además poder establecer a los estudiantes, ¿no? A los estudiantes de los diferentes niveles y darnos cuenta que así como los profesores de educación básica tienen una serie de imaginarios, también nosotros. Y en el caso de esta investigación ha sido muy refrescante, ha sido como muy placentero el que ellos estén, lo que estén los estudiantes de maestría y que estén los estudiantes de licenciatura, porque nos da otra visión, nos marcan visiones que a lo mejor nosotros pretendemos que entenderla como construcción, pero cuando lo dice un agente joven, cuando lo oímos hablar desde un agente joven que se está formando, nos da entonces el entendido que sí estamos como en un buen camino, ¿no? Bien. Gabriela Cruz. Pues bueno, yo creo que el impacto potencial que puede tener la investigación y que incluso en otras investigaciones previas que el cuerpo pues viene desarrollando por algunos de sus integrantes, desde mi punto de vista creo que lo más significativo o el impacto futuro está precisamente en los procesos de enseñanza-aprendizaje, ¿sí? A veces como investigadores nos quedamos en esa perspectiva, no solamente investigamos, reportamos, publicamos y hasta ahí, ¿no? Pero el impacto realmente de la investigación va a verse reflejado cuando los propios docentes no tengan diferentes herramientas para ejercer también su propia práctica, ¿no? Acompañada, por supuesto, también de sus puntos de vista. Es decir, no solamente es darles como tradicionalmente lo hacemos, ¿no? Desde un sistema muy paternalista de que, bueno, ahora hazlo así, sí, ¿no? Sino se trataría de involucrarlos también a ellos para ir generando, pues, estrategias acordes y que den respuesta, pues, a estas representaciones que tienen los niños y que se vayan construyendo, pues, significados compartidos, ¿no? Entonces, fundamental, creo que el impacto estaría en la parte educativa. Sí. ¿No? Me gustaría agregar algo. Hemos estado hablando exclusivamente de la educación presencial. Estos fenómenos, estas ideas, también pueden aprovecharse en una educación virtual o lo que llamamos online, ¿sí? Ahí también es muy importante detectar estas ideas previas. Ahí también, a través de diversos recursos, ya recursos digitales, hacer que los usuarios reflexionen sobre sus pensamientos, reflexionen sobre sus representaciones y a través de andamios cognitivos, alguna lectura, algún foro, algún blog, hacer que ellos se cuestionen y vayan construyendo nuevas representaciones. Nosotros sabemos que ahorita tiene una gran proyección e impacto esta educación virtual. Aquí, incluso en la Universidad Pedagógica,
a través de varios planes de estudio se está utilizando. Sí. Y esto no es exclusivo de educación presencial, también es para educación virtual. ¿Y ustedes cómo lo recuperan, digamos, este aspecto tan importante, cómo lo recuperan dentro de su propio proyecto de investigación? Pues mira, ahorita en nuestro objeto de estudio es educación básica, y en educación básica pues todavía no sé si exista, ahí es una muestra de ignorancia, algún tipo de educación virtual. Sí hay el uso de TICs. Sí. Ajá, con el equipo de la UNAM se creó un proyecto que era el uso de las TICs en la enseñanza de las ciencias naturales, y a través de varios interactivos se detectaban las ideas previas de los estudiantes, y con base en esas ideas ellos se podían dirigir a la actividad A, B, C o D para cuestionarse y volver a construir otras representaciones. Sí, yo perdón, es que no lo planteé adecuadamente, Ajá. lo hacía sobre todo pensando en la perspectiva de los docentes, que también ese es un espacio de intervención y donde allí, bueno, Ya. estaría la conexión, pero el tiempo se nos ha terminado. Concluiremos con esta agradable conversación. Solo nos resta agradecer a nuestras invitadas el habernos acompañado en esta ocasión. También les agradecemos a ustedes por su interés en esta emisión, y les recordamos que pueden vernos en la página de internet http://radioytv.upn.mx. Además, estamos recibiendo sus comentarios en nuestra página de Facebook y en nuestra cuenta de Twitter. Yo soy Rubén Castillo. Hasta pronto.